Capítulo 9, con la ayuda del Señor, Mateo capítulo 9, vamos a leer desde los versículos 27 al 38. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, vamos a empezar a leer en el versículo 27 y hasta el 38, y el título de este mensaje es Jesús sana a varios enfermos y sigue predicando. Mateo capítulo 9, versículo 27, dice así la palabra del Señor, que pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijos de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios». Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a tener un momento de oración. Nuestro Dios y Padre, nos ponemos delante de tu palabra y pedimos que por tu Espíritu, Señor, tú nos auxilies, Señor, tú nos asistas para poder entender lo que tú nos quieres decir a cada uno aquí en esta mañana, Señor. Señor, obra con poder, Señor, en medio de esta congregación, para que podamos, Señor, ver tu palabra aplicada a nuestro corazón, Señor. Hemos leído que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia, Señor. Señor, por eso te pedimos que tú seas el que le pongas el sello a las palabras que vamos a escuchar, Señor. Si tú no bendices, si tú no confirmas, Señor, lo que nosotros decimos, simplemente será una información que tenemos más en nuestra mente. Pero si tú das tu rúbrica, Señor, en lo que nosotros hablamos y en lo que expresamos, entonces llegará al corazón y dará el fruto para el que tú envías tu palabra, Señor. Es por eso que te pedimos que tú, Señor, estés aquí ahora en medio de nosotros, Señor, ayudándome a exponer tu palabra, siervo inútil, y también, Señor, ayudando a mis hermanos y también los amigos que puedan escuchar, Señor, tu voz. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vemos aquí cómo Jesús está siguiendo con su ministerio público. Y cuando sale de la casa de Jairo, algo que hemos visto en los versículos anteriores, cuando sale de la casa de Jairo, en donde había resucitado a una niña de 12 años, lleva a cabo algunos milagros más. En esta ocasión va a curar a dos ciegos y va a sanar a un mudo que tenía un demonio. Mateo, como sabéis, en todo el Evangelio, él está dirigiéndose especialmente a un auditorio de raza judía. Él está queriendo hacer ver al pueblo judío, al pueblo de Dios, que ese Jesús de Nazaret que se paseaba por las calles y del cual ellos estaban escuchando hablar, ese Jesús de Nazaret
era el Mesías. Ya hemos hablado, ya decía Pablo antes algo acerca del Mesías. Y lo que significa, ¿verdad?, ese término Mesías es el Cristo, el ungido de Dios. Aquel a quien Dios había designado para venir a hacer en este mundo la obra de la salvación. Ese plan eterno que Dios tenía de redención, el Mesías lo iba a llevar a cabo salvando efectivamente a personas y viniendo a morir en una cruz. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, es como Mateo nos está haciendo ver que Jesús hacía milagros, Jesús llevaba a cabo señales y era exactamente para que se cumpliese lo que la Escritura decía de él. Por ejemplo, leo Isaías 35, 5 y 6. Dice, entonces, cuando venga el Mesías, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 35, 5 y 6. Y eso es precisamente lo que quería Mateo, ¿verdad? Y es cuando presentaba el Evangelio delante de los judíos, hacerles ver que Jesús era el Cristo. Ahora vamos a empezar a mirar aquel episodio en que Jesús sana a estos dos ciegos, que está desde el versículo 27 hasta el versículo 31. Dice que pasando Jesús de allí, tuvo un encuentro con dos ciegos que iban detrás de él dando voces, diciéndole al Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y como digo, ya tenemos en esta mañana parte del trabajo hecho, ¿verdad? Porque esto es un título mesiánico. Esto es un título, ¿verdad?, que es la primera vez que se va a referir aquí en el Evangelio de Mateo, pero que luego aparece otras 6 veces más, ¿verdad? Así que para los que tomen nota o para que se quede grabado, ese título de hijo de David aparece aquí en 9:27, después en 12:23, 15:22, 20:30, 20:31, 21:9 y 21:15, ¿verdad? Esto lo podéis buscar en cualquier concordancia. Va Jesús andando, vienen dos ciegos detrás de él, ¿verdad? Estamos situándonos en aquella ocasión, y esos dos ciegos gritan, claman, porque van detrás de él y le dicen, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos se dirigían a la persona correcta. Ellos lo hacían en la actitud correcta, una actitud humilde. Y ellos le decían a Jesús, Jesús, venimos detrás de ti, porque nosotros sabemos que nos puedes curar, porque tú eres el Mesías, porque tú eres el que Dios ha enviado para salvar a este mundo. Esos ciegos no se acercaron a Jesús para quejarse. Mira, Jesús, venimos delante de ti, tú eres un maestro, pero venimos a quejarnos de la situación de los ciegos en nuestra época. No tenemos ningún tipo de apoyo social, estamos marginados, no tenemos dinero, no tenemos pagas, no tenemos ayudas, no tenemos nada. No fueron a eso, ¿verdad? Tampoco hubiera servido de mucho, ni para exigir derechos, ni para reclamar justicia ante una existencia difícil como era la de un ciego en aquellos tiempos. Solo le piden a Jesús, Señor, apiádate de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten compasión de la situación en la que nos encontramos. Pero hay una paradoja aquí interesante de destacar, y es que a pesar de ser físicamente ciegos, es decir, ellos con sus ojos físicos no podían ver, a pesar de eso ellos vieron algo que los que mejor deberían ver espiritualmente en aquel tiempo y en aquella época, que eran los líderes espirituales de Israel, no vieron. Y es a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Cristo, como el Salvador. Ellos, por la gracia de Dios,
vieron lo que estos dirigentes de Israel rehusaron reconocer. Porque esos dirigentes, esos líderes, no quisieron darle a Jesús el título que le pertenecía por derecho propio. Ese título del cual hablaba el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del pacto que Dios hace con David, y que le dice que de su descendencia va a nacer uno que va a reinar en Israel y que lo va a hacer eternamente y para siempre. Y ese rey, ese Mesías rey, que esos dos ciegos que no pueden verle físicamente están reconociendo, los que tenían ojos para ver físicamente no eran capaces de reconocerlo. Y no eran capaces no porque no hubiera señales, ya lo hemos dicho antes, no porque no hubiera milagros, no fueron capaces porque su corazón estaba endurecido, porque ellos estaban apartados de la voluntad y de la gloria de Dios. Ahora, Jesús les formula una pregunta. Jesús les dice, vosotros creéis en el versículo 28 que yo puedo hacer esto. ¿Vosotros creéis que yo puedo curar? Bueno, es importante, ¿verdad?, que nosotros atendamos a las frases que les dice Jesús antes de curarle, ¿verdad? Porque es importante apelar al corazón, es importante apelar a la fe de las personas que vienen al encuentro de Jesús. Es importante darse cuenta que la experiencia personal en la vida de fe tiene mucha importancia. ¿Vosotros creéis que yo puedo hacer esto? Y ellos le dicen, sí, Señor, nosotros creemos que tú puedes hacer esto. Se acercan a Jesús con fe. Porque como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe es el medio que Dios ha designado, Él ha querido que sea así, para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios, para que nosotros podamos recibir la salvación que viene de parte de Dios. Todos los beneficios de la gracia nosotros los recibimos a través de la fe. Y si bien la fe no es la razón final por la cual somos salvos, sí que es esa mano extendida que recibe de parte de Dios lo que Él nos da de pura gracia. Pero es un mérito. No es ningún mérito, hermanos. ¿Qué mérito tiene que un mendigo ponga la mano así para que una persona le deposite una moneda más o menos valiosa? No tiene ningún mérito. El mérito es la persona que le aporta esa gracia, que le aporta ese don. Pero para recibir ese don es necesaria la fe, porque Dios ha designado que sea así. Mano extendida para recibir lo que viene de parte de Dios de pura gracia. Y por eso es por lo que el apóstol Pablo, haciendo un resumen de toda esta dinámica en cuanto a la salvación, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, todo este conjunto de la salvación por la fe no es de vosotros, es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la fe no es ninguna obra, no es ningún mérito, es simplemente poner las manos para recibir lo que el Señor nos quiere dar por su gracia. Ahora Jesús les toca los ojos. Dice en el versículo 30 que los ojos de ellos fueron abiertos después de que en el 29 Jesús les tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y Jesús les encarga algo. ¿Les cura? ¿Ellos ya pueden ver? Yo no me lo puedo imaginar, ¿verdad? Porque nunca he estado sin ver. Pero las personas que han tenido tapados ambos ojos y no han podido ver durante un tiempo dicen, ahora entiendo lo que significa el ser ciego y no poder ver y después poder recobrar la vista. Es algo, ¿verdad?, como de la noche a la mañana. Es algo de no poder hacer nada porque te vas dando golpes en todos sitios, a poder hacerlo todo, a poder moverte, a poder ser independiente, a poder ir a todos los sitios donde uno le apetezca.
Pero cuando recobran la vista, Jesús les encarga algo. Mirad en el versículo 30 al final, y Jesús les dice que nadie lo sepa. Ya hemos explicado muchas veces, ¿verdad?, que Jesús no quería una fama superficial. Jesús no quería que la gente le conociera porque andaba haciendo milagros por ahí solamente. Jesús no quería tener fanáticos que le quisieran hacer rey aquí en esta tierra cuando él sabía que era el rey de los cielos. Pero Jesús sobre todo no quería que las personas confundiéramos lo que es curar a un ciego o dar una sanidad física con la salvación eterna. Porque él había venido especialmente a tener compasión de las personas, pero su misión principal era ofrecer la salvación de pura gracia que Dios ya preparó desde la antigüedad, poder ofrecerla a un mundo pecador, a un mundo enfermo que está necesitado de Dios. Pero ocurre algo en el versículo 31 y dice que salidos esos ciegos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Yo os confieso una cosa, a mí me caen simpáticos esos ciegos. Yo no puedo decir, pues vaya lo que hicieron, ¿verdad? Porque lo entiendo. Jesús les dice, no se lo digáis esto a nadie. Y ellos salen y dicen que no se lo vamos a decir a nadie, pero esto es una maravilla, tener nuestros dos ojos que podemos ver, que ya no somos unos mendigos, ya no somos unos pobres. Oye, me ha curado Jesús de Nazaret. Pero Jesús le había dicho, no se lo diga a nadie. Yo no puedo decir lo que la palabra no dice, ¿verdad? No se ve a Jesús después yendo en busca de aquellos ciegos para reprenderles, para castigarles, ¿verdad? No. Ellos hicieron lo que pensaban que tenían que hacer, pero nosotros tenemos que decir lo que dice la palabra. El deber de una persona que ha sido sanada por Cristo es obedecer. Lo que debemos hacer aquellos que hemos sido salvos por la fe en Jesús es obedecer al Señor. Ya lo decía Rubén hace 2 semanas, ¿verdad? La obediencia de la fe. Abraham tuvo fe, sí. Abraham tuvo mucha fe, claro que sí. El padre de la fe, el ejemplo de la fe para todos los creyentes. Tanto es así que el Señor le tomó como ese ejemplo y dijo, mirad, aquí Abraham es el padre de todos los creyentes porque es el padre de la fe. Y hace una conexión, ¿verdad?, entre el Antiguo Testamento y esa fe y el Nuevo Pacto, que también se recibe por fe. Abraham, mucha fe, sí, pero y la obediencia de Abraham. Por eso ese título del libro de F.B. Meyer, Abraham o la obediencia de la fe. La fe obedece. Así que no podemos decir que lo que hicieron los ciegos está bien. No lo podemos decir. Nos pueden caer, como a mí, más simpáticos. A vosotros quizás no os caen tanto, pero yo digo, los comprendo. Lo entiendo, sí, pero... Y bueno, que tampoco nos pase al revés, ¿verdad? Que tampoco nos diga el Señor, id y hacer discípulos. Ahora sí, hablad ahora. A esos ciegos, no habléis de mí. Pero ahora nos dice, id y haced discípulos. Y nosotros callamos. ¿Verdad? Es desobedecer de otra forma. Así que ellos desobedecieron a lo que Dios dijo, a lo que Jesús dijo. Pero tampoco nosotros, hermanos, debemos desobedecer al Señor, ni en eso ni en ninguna otra faceta. Así que los 2 ciegos a los que Jesús cura. Y ahora le van a presentar, ¿verdad?, a un hombre mudo, pero quisiera que nos diésemos cuenta, ¿verdad?, cómo en la historia de este hombre mudo, que según la palabra parece ser que se emplea aquí, según los eruditos, lo que significa no es solamente mudo, sino sordo-mudo. Es un hombre que no podía oír y tampoco podía hablar. Y además tenía un demonio, es decir, todo eso era causado porque tenía un demonio, una posesión. Y Jesús, echado el demonio fuera, le permite que hable.
ese hombre no le dijo nada al Señor, no le hizo señas, solamente dice que unos lo llevaron delante de él. Lógicamente él no pudo clamar por su salvación, él no pudo clamar por su liberación. Y Jesús hizo también un milagro. Lo que quería destacar aquí es que vemos la ternura del Señor. ¿Son todas las conversiones iguales? No. El Señor es tierno con cada uno de nosotros. El Señor se acerca a nosotros. El Señor viene a nosotros. El Señor nos pastorea, el Señor nos guía cuando nosotros mostramos interés por sus cosas. Y en la vida de los dos ciegos, Jesús esperó a que vinieran clamando a Él. Después les preguntó, ¿creéis que os puedo curar? Sí, Señor. A este no le preguntó nada. Él no dijo realmente nada. Cuando Jesús realizó el exorcismo, el mudo recupera el oído y empieza a hablar. Y todos se maravillan de lo que había hecho. Damos gracias a Dios por las facultades de hablar y de oír, ¿verdad? La facultad de oír, gracias a Dios, ahí está, ¿verdad? La vamos perdiendo con el tiempo, la presbiacusia, la vamos perdiendo cuando va pasando el tiempo. Y la facultad de hablar, bueno, pues algunos tienen una preciosa facultad de hablar, el Señor se las conserve, y otros pues nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero la facultad de hablar también la tenemos. Y nosotros decimos, bueno, pues eso nos sirve para comunicarnos unos con otros. Es decir, vosotros sabéis lo que hay en mi corazón por esas facultades de poder yo expresar algo de lo que hay dentro, y también vosotros por esa facultad de escuchar lo que yo estoy diciendo. Pero, ¿para qué fue creado el oído? ¿Y para qué fue creada la lengua? Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Como la facultad de hablar, yo le voy a llamar la lengua. ¿Para qué creó Dios el oído? ¿Para qué creó Dios la lengua? Bueno, pues hay una frase que repite Jesús muchas veces en el Evangelio. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa eso? El que tiene oídos para oír, oiga. Pues claro, pues todos tenemos oídos, pues oímos. Pero Jesús no estaba diciendo cualquier cosa. Jesús estaba hablando la palabra de Dios, la palabra que él había escuchado de Dios y que ahora la estaba transmitiendo a los hombres. Y les dice a los que le estaban escuchando, a que Dios ha dado dos orejas, sí, están ahí, ¿verdad? Y funcionan, sí. Para eso os la ha dado Dios, para que oigáis la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Estos oídos, especialmente, están puestos para que oigamos la palabra de Dios. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Para eso están puestos y también para comunicarnos unos con otros. Pero estos oídos no pueden oír cualquier cosa. Igual que los ojos no pueden ver cualquier cosa, tampoco los oídos pueden oír cualquier cosa. Especialmente están puestos para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios es que le conozcamos, que seamos salvos y también nuestra santificación, que nos parezcamos más a su Hijo. Para eso están los oídos. Pero, ¿y la lengua? ¿Y la facultad para hablar? ¿Para qué es? ¿Para decir tonterías? ¿Para hablar por hablar? Dice la palabra de Dios que presentemos delante de Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo digo en mi lenguaje sencillo. La lengua está para glorificar a Dios. Para eso nos ha dado el Señor la lengua. Oídos para oír la palabra de Dios. Facultad de hablar para glorificar a Dios.
Y tú, querido amigo, que quizá estás escuchando, ¿verdad?, esto que estamos hablando, tanto aquí como a través de las redes, que luego se colgará. ¿Estás utilizando tu oído y tu lengua para la finalidad para la cual Dios la ha puesto ahí? ¿Es tu oído un receptor de la palabra de Dios? ¿Es tu lengua un emisor de la gloria de Dios o no? Porque si no, no estará cumpliendo con la función para la cual Dios los ha dado. Ahora, hay una frase muy triste en el versículo 34 que no me puedo parar durante mucho tiempo en ella, pero sí quiero nombrarlo esto, sí quiero citarlo. Dice que los fariseos, cuando vieron el milagro, porque las personas sencillas se entusiasmaban, ¿verdad? Quizá no era una fe sólida la que ellos tenían, pero se entusiasmaban viendo a Jesús cómo curaba a las personas. Pues lógicamente. Pero estaban allí los fariseos. Estaban allí aquellas personas que de alguna manera lideraban la religión de la época de Jesús entre los judíos. Y ellos en el versículo 34 dicen: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Bueno, hay muchos textos, ¿verdad? No sé si en vuestras Biblias al pie de página tenéis textos de Mateo, de Marcos, de Lucas, en el que se estudia este tema. Entonces, como en Mateo 10:25 y en 12:24 tenemos que volver al tema, el tema es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El atribuir al Espíritu Santo lo que hace un demonio, lo que hace el diablo, y decir: no, esto lo ha hecho porque es amigo del demonio, porque es amigo del diablo. Esto lo ha hecho porque es un partícipe de Satanás, porque es un amigo de Satanás, porque es un cómplice de Satanás. Fijaros cómo ya los fariseos empiezan a meter esas cuñas. Ellos, como hemos dicho antes, habían determinado no creer en Jesús. Y la reacción de ellos fue esta: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. No solo dudaron de lo que Jesús hacía, sino que la base espiritual de lo que hacía la atribuyeron a Beelzebú, al príncipe de los demonios. Esa actitud fue lo que les llevó a cometer el pecado imperdonable del que habla la Biblia, y como digo, ya lo veremos en el capítulo 12, del 9 al 32. Pero algo que decir aquí importante: en la presencia de Jesús, ante su poder mesiánico, no se puede ser indiferente. Uno no puede ver la salvación que Jesús ofrece y decir: me da igual, soy indiferente. O le adoras como el Mesías y como el Hijo de Dios, o niegas la evidencia de lo que estás viendo y te pones en contra suya. En este caso, no en todos los casos, pero en este caso que tiene que ver con creer o no creer, viendo quién es Cristo, sí se cumple aquella frase que él mismo dijo: el que no es conmigo es contra mí. Así que hace falta, ¿verdad?, no ser como estos fariseos que decían: no, bueno, esto no lo puede hacer por un poder divino. Si ellos se ponen en contra de esta manera, están en contra de Dios y en contra de su Hijo Jesucristo. Y eso no tiene perdón, ¿verdad?, porque ellos mismos no se van a arrepentir de ninguna manera. Pero como digo, esto lo vamos a tratar mucho más despacio en los próximos capítulos. Ahora, desde el versículo 35 hay algo muy interesante, y es cómo era el ministerio de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Porque muchas veces decimos: cuánto me hubiera gustado vivir en aquellos tiempos y poder estar con Él y poder ver sus palabras, las que hablaba, poder escucharlas, poder ver lo que hacía, cómo se movía de un sitio a otro. Bueno, pues aquí tenéis una descripción en el versículo 35. El Señor enseñaba, Él predicaba el Evangelio y Él sanaba a los enfermos. Esas tres cosas principalmente son el resumen de su ministerio aquí en esta tierra. Y ya sabéis que para los discípulos muchas veces el tener tantas personas que se acercaban a Jesús y también a ellos porque iban con Él,
tantas personas que se acercaban, tantas personas que a veces hasta le apretaban físicamente, eran un estorbo. Y alguna vez ellos les dicen: Señor, despídelos. Ya ha sido un día muy intenso, hemos estado muchas personas, ellos quieren estar muy cerca de ti, quieren aprender, quieren que los sanes. Señor, despídelos porque son un fastidio, Señor, son un estorbo. Y mirad lo que les dice el Señor en el versículo 36. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bueno, sí que entendemos, ¿verdad?, lo que quiere decir eso, pero ¿realmente eran ovejas que no tienen pastor? Porque tenían los sacerdotes, tenían los levitas, tenían los intérpretes de la ley, tenían los doctores de la ley, tenían los miembros del Sanedrín, tenían muchas personas que solo hacían eso, pastorear al pueblo. Yo entiendo que en una iglesia local puedan decir: mira, hermanos, se ha ido, los que tienen pastor único, ¿verdad? Decir, se ha ido el pastor y ahora estamos sin pastor. Es una frase que siempre me ha resultado rara, ¿verdad? Me ha hecho un poco de daño en el corazón, porque me lo han dicho con buena intención, ¿verdad?, los hermanos. Mira, es que se fue el pastor porque es de no sé qué sitio y ahora estamos esperando que venga otro, pero ahora mismo estamos sin pastor. A mí me cuesta, ¿verdad?, entenderlo, pero es por nuestro entorno, ¿verdad?, por nuestro contexto. Pero esas personas no estaban sin pastor, tenían muchos pastores, tenían personas que les debían ministrar, tenían personas que les debían hablar de Dios, tenían personas que les debían hablar de la ley, tenían personas que les interpretaban la ley, tenían muchas personas. Pero ¿sabéis lo que dice el Señor en Ezequiel 34, que no vamos a leer el capítulo entero? Doy una profecía contra los pastores de Israel. Esos pastores que se dan de comer a sí mismos y no a las ovejas. Y había muchos pastores, pero ninguno pastoreaba. Había muchas ovejas y estaban dispersas, estaban desamparadas, no tenían pastor, no había nadie que se preocupara de ellos, no había nadie que les ministrara el corazón, no había nadie que les hablara de Dios, no había nadie que les condujera a los pies del Eterno, no había nadie. Se pastoreaban a sí mismos y cuando alguna oveja estaba con la pierna rota, encima la mataban e iban a por ella. Y dice el Señor allí: escuchad bien, pastores de Israel, yo vendré y seré yo el pastor. No os necesito para que seáis pastores vosotros, sois malos pastores. No sé cómo vemos nosotros a las personas, ¿verdad? Porque abrir un local, ir a predicar, tener personas aquí en el culto que todavía no conocen al Señor, traerlas, llevarlas, etcétera. No sé cómo nos parece a nosotros eso. Nos puede parecer un fastidio, nos puede parecer un estorbo. Pero que sepáis que a Jesús no le parecía un estorbo. Para Jesús eran ovejas que no tenían pastor. Y por eso a Él las sana, por eso a Él las ama, por eso a Él se acerca a ellas. Y dice en el versículo 38, con el cual vamos a terminar, versículo 38, dice, hay que leer el 37 también. Entonces dijo, en esta ocasión en el que estaba viendo a las personas desamparadas, dijo: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. La mies, bueno, sabéis que la mies se refiere a esos campos extensos que están sembrados de cualquier cereal, ¿verdad? De trigo, cebada, avena. Eso es la mies, o las mieses, que se le dice también, ¿verdad? Son campos sembrados de donde se recoge una cosecha. Eso es la mies. Y dice, la mies, es decir, el campo misionero es mucho.
pero los obreros, pocos. No sé si te has dado cuenta también tú. ¿Soy yo el único que se da cuenta de esto? ¿O es Jesús el único que se da cuenta? La mies, mucha. El campo misionero, muy grande. Millones de personas que no conocen al Señor o que no se les habla de Cristo. Pero los obreros son pocos. ¿Y qué hacemos entonces? Pues en el versículo 38 está la respuesta. Hay 3 cosas que hacer. 1, rogar. Hay que orar. Siempre el Señor ha dado un lugar importante a la oración cuando tiene que ver con la obra misionera. No olvidemos esto, hermanos. Hay veces que nos cuesta orar, yo lo digo el primero, nos cuesta orar por la obra misionera. Hay por ahí un papelito de testimonio cristiano que nos llega cada mes, ¿verdad? Y cada día se ora por un país. Y a ver quién hace eso de orar cada día por un país diferente, ¿verdad? Es difícil, es duro. Pero la oración es el primer paso que tienes que dar si quieres contribuir con la obra misionera. Es el primer paso porque lo dice el Señor. Rogad. Hay que orar y además en este verbo rogad, los que entienden de ese griego que está escrito ahí, dicen que es una idea de hacerlo con urgencia. Rogad pronto, no esperéis mucho. Pedid rápido. ¿Y a quién tenemos que pedir? Fijaos cómo sigue el 38. Rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el que manda en ese campo? ¿Quién es el que manda en las misiones? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el capitán? ¿Quién es aquel a quien le tenemos que dar cuentas? ¿Quién es? El Señor de la mies. Rogad a Dios. Rogad a Cristo para que envíe obreros a su mies, que ese sería el tercer punto, que envíe obreros a su mies. Bueno, Señor, envía a personas jóvenes que no tengan más de 30 años, que sean altos, que sean guapos, que no tengan ninguna enfermedad, que sepan varios idiomas, que tengan una economía buena, que estén dispuestos a irse a cualquier sitio, etcétera, etcétera. Hay veces que nosotros en nuestra mente hemos pensado así, incluso algunas empresas misioneras también han pensado a veces así, y se han dado cuenta de alguna o de una realidad que aparece a lo largo de toda la Biblia, y es que el Señor envía obreros a su mies entre las personas normales y corrientes. No escoge un perfil como una empresa y dice yo quiero este tipo de persona, sino que envía a su mies a personas enfermas, a personas sanas, a personas más inteligentes, a personas más torpes, a personas que se desenvuelven muy bien, a personas que se desenvuelven peor, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos envía como obreros a su campo misionero. ¿En qué medida, hermano y hermana, estás colaborando con la misión? ¿Orando? ¿Dando un apoyo económico o dando un apoyo físico que hace falta también para esa misión? Porque el amor hacia los perdidos es algo que Jesús dejó bien claro y debemos tener esos ojos que tenía el Señor para ver a las personas como ovejas sin pastor, que necesitan de la palabra de Dios, que necesitan escuchar del amor de Cristo. Y ahora, a título no tan misionero, sino más particular, mucho más personal, hemos dicho de aquellos ciegos que van delante de Jesús y tenían un concepto de Jesús como el Mesías. Y yo te quiero preguntar, querido amigo, ¿quién es Jesús para ti? Porque este texto nos presenta a Jesús como el Salvador de los perdidos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Te has dado cuenta de que estás perdido a causa de tus pecados? ¿Te has dado cuenta de que estás separado de la gloria de Dios?
¿Te has dado cuenta de que necesitas un Salvador porque no puedes salvarte a ti mismo? Y te das cuenta, porque lo dice la palabra de Dios, que Dios mismo ha provisto un Salvador. Dios ha tomado la iniciativa. Dios ha dado el primer paso. Dios ha enviado a su Hijo para que vivamos por Él. Recibe por la fe lo que Dios te ofrece gratuitamente. Recibe por la fe la vida eterna que viene en el arrepentimiento, y la fe viene por recibir a Cristo en tu vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar.